Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar del Doya Pitta, ¿sí? Y por eso me vestí para la ocasión de rojo, que es el color que representa al fuego. Ustedes recuerden que los doyas en el Ayurveda se están representados por dos de los 5 elementos que constituyen toda la materia en el universo. El Pitta, en este caso, está constituido por fuego y agua. Pero de estos dos elementos, quien más lo representa es el fuego, porque es el único de los 3 doyas que está compuesto por el mismo, ¿sí? El Vata es éter y aire, y el Kapha es agua y tierra. Entonces el único que tiene fuego es el Pitta. ¿Y qué vamos a evaluar nosotros a partir de los elementos en los cuerpos para hacer un diagnóstico? Y cuando hablo de cuerpo no solo me refiero al cuerpo humano, sino a cualquier objeto en la naturaleza. Vamos a evaluar todo lo que es materia a través de las gunas, que las gunas son cualidades o características que nos brindan información a través de estos elementos, ¿sí? Entonces, si yo sé que el Pitta está compuesto de fuego, sé que ese cuerpo va a ser con tendencia a una temperatura elevada, va a ser cálido, caliente. Si sé que está compuesto por el agua, va a ser húmedo. Entonces, estas características las puedo ver en la persona incluso al darle la mano, por ejemplo, que van a tener una mano caliente, húmeda o que tiene la transpiración, que por ejemplo el Kapha tiene también una transpiración característica en las manos, pero fría, no caliente. Entonces con esas pequeñas cositas ya podemos empezar a hacer el diagnóstico cuando estamos enfrente de una persona. Y bueno, otras cualidades del Pitta son que es fluido, ¿sí? Por esto del agua, que es liviano, porque el fuego es liviano, que es sutil y que es penetrante. Esto es una característica muy particular del Pitta, porque esa penetrancia del Pitta la podemos ver en un montón de cosas también. Tienen una mirada penetrante, generalmente son esas personas que te clavan la mirada y no te sacan los ojos de encima, y que de hecho te hablan con la mirada. Todos hablamos con la mirada, pero los Pittas son muy punzantes, muy filosos, ¿sí? Te atraviesan y son transformadores. Ese filo y esa penetrancia del Pitta también la podemos ver en la palabra. Son personas que pueden herirte con la palabra, o aunque no estén diciéndote algo hiriente, incluso cuando quieren expresar algo de sí para otra persona, son muy concretos, frontales. O sea, generalmente no se quedan con las cosas adentro, porque cuando se quedan con las cosas adentro llega un momento que explotan, ¿sí? Y lo hacen de mala manera. Son muy fosforitos, son muy de tendencia a los enojos fáciles, cualquier cosa los enoja. Así que tienen que tener como un autocontrol muy, muy trabajado para no explotar y no generar situaciones de estrés y de violencia para con otra persona. Pero bueno, eso va a depender del caminito que cada uno esté haciendo para ese autocontrol de las reacciones, ¿sí? El no ser reactivo. Después, nosotros para hacer diagnóstico, esto es como para que vean cuáles son las gunas, que son estas cualidades que estudiamos en el cuerpo. Y para hacer diagnóstico de la persona nos basamos tanto en lo físico como en lo mental o en la personalidad del paciente. A nivel físico podemos evaluar, por ejemplo, que si vemos una persona colorada de pelo, de piel colorada, esas personas muy pecosas, o un rubio o una rubia muy paya, ojos claros, celestes o verdes, sabemos que ahí hay un condimento Pitta importante, sí, que ahí está representado el fuego. Porque como les dije antes, que esto de que me vestí para la ocasión, el rojo es el color que representa el fuego. Entonces, si yo veo un colorado, sé que ahí hay Pitta, pero no quiere decir que todos los Pittas sean colorados o sean rubios payos, ¿sí? Les voy a contar que hace muy poquito en un taller que di, una persona me preguntó, hablando sobre esto, qué pasaba con la raza negra. Entonces, es una pregunta muy interesante, porque no nos limitamos solo al color de la piel para hacer un diagnóstico, claramente, ¿no? De hecho, esta medicina es oriunda de India y es milenaria, de hace miles de años, y en India no hay rubios payos tampoco, ni colorados. Entonces, por supuesto que nos valemos de un montón de otras cualidades para saber qué doya predomina en cada persona. Pero bueno, sabemos que si una persona es muy blanca, que tiene una piel sensible, que tiende a enrojecerse fácil,
que no se puede exponer al sol, que tiene muchas pecas, por ejemplo, tiene esta tendencia al pita. Y dentro de lo que es la raza negra, obviamente vamos a evaluar otros aspectos del pita para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, que los pitas son tienen mucha masa muscular, tienen una buena resistencia muscular, tienen una capacidad de generar masa muscular también cuando la trabajan, ¿no? Que es distinto al vata, de lo que ya habíamos visto antes en el video anterior. Si no lo vieron, pueden ir a los videos anteriores donde les hablo del vata, que tienen una laxitud muy característica el vata, una flacidez que les cuesta generar masa muscular. En cambio el pita sí, son los más deportistas, los más fuertes, los más resistentes en ese sentido, y porque les gusta el deporte, porque son competitivos aparte. Pero bueno, ya vamos a ir en la parte mental o estructural de la personalidad. Con respecto a lo físico, para terminar con la parte física, que hay un montón de cosas igual, ¿no? Pero les voy a decir algunas cositas ahora. Con la parte física, esto del ser filoso también, que les decía en la mirada y demás, y en el hablar, también son filosos en sus terminaciones, por ejemplo, físicas, la nariz puntiaguda, la pera puntiaguda, las manos, o sea, los dedos muy finos y largos, puntiagudos, ¿sí? La pera, las orejas, o sea, tiene terminaciones filosas en el cuerpo también. Como dije antes, no todos, no es siempre la regla, porque nosotros tenemos siempre dos doyas asociados, ¿sí? Tenemos los tres en el cuerpo porque cada uno de los doyas se encarga de algo distinto, pero cuando nosotros hablamos del biotipo de una persona, mencionamos los dos doyas principales, que son los que más se expresan en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no siempre es así exactamente como les estoy diciendo, pero son características muy puntuales del pita. Así que eso en cuanto a lo filoso no es solo en lo expresivo. Y también lo podemos ver en su accionar, esto del ser penetrantes, porque hacia donde quieren ir lo logran, o sea, llegan, van así tipo como caballo y no importa que eso sea a su alrededor, van sacando obstáculos de su camino y siempre cumplen sus objetivos. Son personas muy perseverantes, muy ambiciosas. Bueno, y ahí ya me estoy metiendo en la parte que vemos mental y de la personalidad, pero son así competitivos, ambiciosos, productivos, les gusta mucho el trabajo y el ejercicio físico. Son esas personas que si les gusta el trabajo se meten en eso y quieren escalar puestos y quieren llegar a ser lo mejor, a ser reconocidos, reconocidas. Les gusta mucho que se les reconozca lo que hacen, que se los felicite, que se les agradezca. Que si cuando llega un pita se les puede poner una alfombra roja para recibirlos, mejor los vamos a mantener contentos. Y siempre es bueno mantenerlos contentos a los pitas y tenerlos de amigos. Si no, si se enojan, son difíciles de manejar. Así que siempre mejor tener un amigo pita, amiga pita o un familiar en buenas relaciones con pita y no tenerlo de enemigo. Son muy justicieros, por lo tanto, si sos amigo de un pita, de una pita, te va a defender a muerte y si no, va a hacer que su trabajo también tenga que ver con esto, defensores de derechos humanos, por ejemplo, pero les gusta la lucha, les gustan los desafíos. Cuanto más difícil sea el desafío, mejor, porque sabe que puede o cree que puede, o sea, nada lo para, ¿sí? De hecho, si te pones en el camino y te tiene que pisar la cabeza, te la va a pisar. Incluso en sus relaciones puede dejar de relacionarse con alguien cuando le deja de servir esa persona. O sea, suena como duro y cruel del hospital, pero son muy así, como son productivos, todo le tiene que servir. Si algo deja de ser algo que le genere crecimiento, bueno, ni lo dudan y lo sacan de su camino, ¿sí? A diferencia de los CAFA, por ejemplo, que son de acumular todo, de que se apegan a las cosas, entonces les cuesta cortar relaciones, cortar vínculos, dejar trabajos, o sea, el abandono al CAFA le cuesta. El pita larga, como que sigue, nada lo frena, porque al ser el fuego es transformador. Entonces los pitas transforman todo siempre, son transformadores, incluso en un lugar físico. Necesitan que esté arreglado, lindo, les gusta mucho la estética y si están en un lugar que a ellos no les gusta, lo transforman y lo hacen a su manera para sentirse cómodos en ese lugar. Así que, bueno, así son los pita, esto de
de la transformación también tiene que ver, de hecho es la función del pita. Voy a recordarles las funciones de cada dosha. El dosha vata se encargaba del movimiento en el cuerpo, el kapha se encarga de darnos estabilidad y estructura, y el dosha pita se encarga de la transformación en nuestro cuerpo, por lo tanto de nuestro metabolismo, y todo lo endocrinológico, por ende, en el cuerpo humano va a estar regido por el pita, al igual que lo digestivo. Entonces tienen una digestión muy buena los pita, y que de hecho abusan a veces de esa capacidad digestiva, y hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando el pita está muy alto, quema todo, ¿sí? Si nosotros ponemos una comida, una sartén, una olla a cocinar y le ponemos un fuego muy alto, seguramente esa comida se va a quemar. En cambio, si ponemos a fuego mínimo o medio, vamos a cocinar, la comida va a salir bien y la vamos a poder comer. Cuando algo se quema, generalmente lo tiramos porque ya no sirve. Lo mismo pasa en nuestro organismo. O sea, si comemos y nuestro pita está muy alto, no llega a digerirse eso, sino que es como una combustión constante, y de hecho llegamos como a autofagocitarnos si no le damos ese combustible constante. Por eso, con un desequilibrio pita marcado, puede haber una baja de peso, que es difícil de controlar. O sea, esas personas que por ahí no pueden subir de peso o están muy bajas de peso y les cuesta recuperarlo, es por esto. Hay que manejar estas energías, porque recuerden que los doshas son energías en movimiento, en constante movimiento, que no es que un día se llegue al equilibrio, sino que tenemos que buscar constantemente el equilibrio para estar en armonía con el universo, con los ciclos naturales y con las etapas de nuestra vida. Así que eso tengan en cuenta por si conocen a alguien que está atravesando una situación de este tipo. Y cuando se desequilibra también, si no es por este lado, pueden aparecer síntomas como la gastritis, por ejemplo. Todo lo que arda en el cuerpo va a tener que ver con el pita. Todo lo que arda, todo lo que sangre y todo lo que se enrojezca. Entonces, a nivel estomacal puede ser eso, una gastritis, una úlcera. A nivel de sangrado puede ser una hemorroides de sangre, por ejemplo. Y a nivel de erupciones, algo que se manifiesta mucho con el pita es en la piel, manifiestan mucho las cosas en su piel, que pueden ser erupciones leves a tener enfermedades como psoriasis, por ejemplo, rosácea, ¿sí? Entonces tienen que cuidarse mucho del sol. Ustedes recuerden que una de las teorías que usamos para dar los tratamientos es la teoría de los opuestos, que lo que dice es que lo semejante aumenta lo semejante y lo diferente lo disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy fuego, que si mi predominancia es fuego y yo le aporto más fuego a mi organismo, eso me va a encender más, entonces tengo que enfriarlo. Es como cuando estamos en un ambiente y tenemos calor, ¿qué hacemos? No prendemos la estufa, prendemos el aire acondicionado. Esa lógica básica para la Ayurveda sirve para todo, por eso no me canso de repetirlo, porque es lo que más hay que entender de Ayurveda y es súper fácil llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces al pita siempre hay que enfriarlo, exponerse al sol les hace mal, y los pita tienen esta tendencia de buscar lo que les hace mal. Entonces son los que ves corriendo en la costanera o en un parque a las 12 del mediodía, haciendo CrossFit a las 2 de la tarde, en el rayo del sol en verano. Todo eso a los pita les hace mal. Así que tenganlo en cuenta de buscar siempre horarios para hacer ejercicios al aire libre, o muy temprano en la mañana o tarde de la nochecita, ¿sí? Antes de que baje el sol, pero no a las horas del mediodía. Y en todo caso, si en algún momento tienen que exponerse en esos horarios, siempre protegerse mucho del sol, ¿sí? Lo que sí les hace bien a los pita, por ejemplo, en cuanto a los astros, es la luna. Entonces hacer caminatas bajo la luna llena, o bueno, no caminatas, pero exponerse a la luna llena en el patio de tu casa, les hace muy bien, los enfría, ¿sí? Eso es muy importante. Y después, lo otro es que dentro de lo que son los desequilibrios, aparte de la piel, como les dije, los digestivos y demás, también incluye lo endocrinológico. O sea, todo lo que tenga que ver con lo endocrinológico está regido por el pita, porque es la transformación en el organismo. Entonces, por ejemplo, desequilibrios de tiroides tienen que ver con el pita, que es algo muy frecuente. Y ustedes, si saben, los desequilibrios de tiroides, uno produce un aumento de peso muy grande en las personas, otro una baja de peso muy, muy marcada,
Y los pita tienen esta tendencia a bajar y subir de peso fácil, porque tienen este metabolismo rápido, ¿sí? Constante aparte. En cambio, un Kafo, por ejemplo, se aumenta de peso, le cuesta muchísimo bajar esos kilos de más. A los pitas no. Entonces digo esto porque a veces acá, o sea, la medicina tradicional, moderna, hay como un sobrediagnóstico de los problemas del hipo o hipotiroidismo, más que nada del hipotiroidismo. Entonces, como que medican y aparte te dicen la pastillita de la tiroides, la T4, la vas a tener que tomar de por vida, no hay otra. Y eso es mentira. O sea, vos podés manejar problemas de tiroides o cualquier otro tipo de endocrinológicos, inmunes y de cualquier tipo, con cambios de hábitos, cambios alimenticios y un montón de otros tratamientos que nos brinda el Ayurveda. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y dentro de estos otros tratamientos que siempre menciono, les conté también con el Vata que hay unas terapias de masajes que se realizan con distintos aceites. El más característico es el masaje Abhyanga, que si bien sirve para todos los doshas, es principalmente bueno para el Vata. Pero para el dosha Pitta también se puede hacer, lo que vamos a hacer es cambiar el aceite. El aceite que se usa para el Vata es el de sésamo y el que se usa para el Pitta va a ser principalmente el de coco. Esto acá en Occidente, porque en India tienen aceites medicados con hierbas específicas que sirven para cada dosha. Pero acá, bueno, como no tenemos eso, nos arreglamos con aceites naturales, vegetales, ¿sí? Entonces el de coco es bueno porque tiene potencia fría. Esto se llama virya en sánscrito. Virya es la potencia del alimento, que es el efecto que va a tener en el cuerpo. Entonces, como les dije antes, al buscar siempre lo contrario, lo que lo desequilibró, el Pitta, que es fuego, necesita algo frío para bajar ese fuego. Así que eso también es muy bueno para el Pitta. Ténganlo en cuenta. Y bueno, esto es como un pantallazo mínimo de pequeñas cositas y otras cosas que les pueden decir a los Pitta para combatir su estado de estrés, ya sea laboral o personal, porque por esto del ser ambiciosos y demás son muy autoexigentes, siempre tienen que ser los mejores, entonces nunca paran, les cuesta mucho parar. Entonces hay que decirle a los Pitta que frenen, que hagan pausas, que dediquen su tiempo al ocio también. Eso es muy, muy, muy importante para los Pitta. Así que bueno, espero que les haya servido, que les guste. Pueden compartir, arrobar a las personas que ustedes les parezcan representadas por este dosha. Y bueno, pronto va a haber más información. Un beso.